mañana. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Un espacio dedicado a honrar la identidad de los antiguos pobladores y vecinos de Bariloche, su papel fundamental en la historia de la construcción de la comunidad y sus historias que le dan forma al carácter único de la ciudad. ¿Quiénes somos? Las huellas de nuestro Bariloche. Esta cortina que nos identifica este momento de la mañana de cada jueves. Qué lindo, ¿no? Nos encontramos acá. Nos encontramos para recorrer, para repasar todo lo que somos como Bariloche y aquellas personas que sin dudas han recorrido y han dejado su huella. Y por supuesto, la familia también. Recién estábamos hablando de los padres, los abuelos, del querido Gringo Garza que tenemos el día de hoy, señoras, señores. Bienvenido. Oh, mirá el aplauso, Gringo. Aplaudimos también, así somos. Que tuvieron de invitarme. ¿Qué hace, Gringo? Acá andamos. ¿Cómo me escapé andás? del trabajo. Sí, me imagino. Sí, no me daban permiso, así que... ¿Pero qué te van a dar permiso? Nunca te portaste bien como No, para que te den permiso. Tal cual, es verdad. Bueno, ¿cómo anda eso? Muy bien, contento de Gringuito, estar de nuevo con ustedes acá. ¿Cuál es tu nombre completo? Mi nombre es Eduardo Enrique Garza, Sí. Novikov, de parte de madre. De parte de madre. Sí, de parte del viejo y de los abuelos paternos, gallegos, españoles. Y mi bisabuelo Camilo Garza llegó a Bariloche en el año 1897. Sí. Fue pionero de Bariloche, fundacional. Y de parte de mi vieja, descendiente de rusos, ucranianos, no se sabe. Claro. No se sabe porque un día estaban a los tiros allá en esa zona y Sí. se subieron a un barco mis bisabuelos también y recalaron en Buenos Aires. Después, Claro. de a poquito fueron transitando la Argentina hasta que encontraron su lugar acá. Qué bueno. ¿Lo Acá en la conociste a zona. tu abuelo? Sí. A mis abuelos, a mi abuelo paterno solamente Sí. conocí y a mi abuela materna. Mirá. Los otros, mi abuela falleció cuando nació mi hermano mayor, Juan. Ujú. En el año 67 falleció mi abuela, Claro. mi abuela paterna. Justo el día que nació mi hermano mayor, por lo que me enteré, ¿no? Yo no había nacido todavía. Y mi abuelo materno no lo conocí, que quedó en Buenos Aires, Claro. por lo que yo tengo entendido, pero sí conocí a una bisabuela materna que se llamaba Lucía Boinchenko, que era rusa y hablaba Claro. atravesada como... Obvio. Sí. Sí. Estuvo viviendo en casa cuando yo era muy chico, pero sí tengo recuerdos de, ¿Tenés de recuerdos? ella. Era una maravilla de persona. Qué sí, sí, lindo. Porque, a ver, uno a través de los viejos, de los abuelos, se va quedando con un poquito de la historia que siempre va como desarmándose un poco, ¿no? Uno se quiere quedar en esa historia de la familia, pero se va desarmando. Sí, es lamentable, pero es así como vos decís, Turco. Nosotros, de Camilo, que fue el pionero que llegó a Bariloche Sí. con mi bisabuela, él tuvo 11 hijos. Todos barilochenses, todos nacidos acá en Bariloche. Con razón de un día para el otro. Calculá cuántos primos y primas y parientes y tíos que tengo yo que no conozco. Claro. Por ahí hay uno que dice, yo soy pariente tuyo, ¿qué apellido sos? Bauer. Claro. ¿Y cómo Bauer? ¿Cómo Sí, llega? porque Claro. mi tía abuela perdió el apellido al casarse y los hijos tienen otro apellido, entonces así uno se va enterando que tiene un montón de parientes de cantidad de apellidos, y no nos conocemos, capaz que nos cruzamos toda Claro. la vida en Bariloche y no Y nos hablar. conocemos. ¿Y tu viejo? Mi viejo, junto con mi tía mayor, Sí. nacieron en Campamento 1 de YPF, Plaza Winkul, Qué bueno. porque mi abuelo cuando se recibió, él se fue a estudiar, y cuando se recibió de contador, consiguió laburo en YPF y lo mandaron a Plaza Winkul de contador. Eran campamentos de YPF Claro. totalmente equipados, con hospitales, en una mega ciudad, como cuando te acordás hicieron Alicura y esa Alicura, zona. claro, sí. Bueno, tenían todo. Bueno, ahí nació mi viejo, que
por lo que tengo entendido, porque el que más anécdotas nos contaba a nosotros era el domingo de las pastas. Típico, mi abuelo. Increíble. Contaba todas esas historietas fantásticas que tanto uno anhela hoy, ¿viste? Y una de esas historietas era que, bueno, después del derrocamiento de Perón, a todos, ¿viste? Los que estaban ahí con esos cargos, sean o no peronistas, bueno, afuera te fuiste. ¿Y qué pasó? Bueno, se volvió Bariloche. Mi bisabuelo tenía bastantes tierras ahí en la zona del estadio, la zona estaba la famosa Casa Garza, que estaba en Gallardo, entre Ruiz Moreno y Sarmiento. Y se instaló ahí en una parcelita de mi bisabuelo. Se subdividieron ahí los lotes con los 11 otros 10 hermanos y puso su comercio y se dedicó al comercio acá en Bariloche. Así que estaba ahí en la esquina donde hoy funciona Lubricentro Andino. Mirá vos, toda esa parte. Qué increíble, porque aparte me imagino que habrán medido a centímetros nomás. Y bueno, esto para vos, esto para nosotros. Sí, olvidate. Y así se fueron haciendo estas calles, ¿no? De lo que hoy no queda nada. Nosotros hace un año entregamos la última propiedad de esa zona, que era la propiedad de mi tía María Cristina, que tenía un estudio de yoga y reiki y todas esas cosas. Mi tía, una maravilla, me salvó la vida un par de veces cuando ya venía medio... Claro, y te calmaba un poco, te decía, bueno, respirá, gringo, exacto, querido. Claro. Exacto, fuera de joda, hacía eso. Y una genia. Y bueno, falleció en el 2022. Mirá. Y bueno, y ella donó la casa a una fundación, tibetana, o sea, que hoy funciona ahí, dan clases de yoga, todos se juntan por ese fin. Claro, ¿y vos participás ahora? No, yo no participo. Te lo haríamos igual, pero estás más tranquilo ahora igual. Sí, no, igual, el problema es cuando se salta la térmica, ¿viste? Mientras la térmica está bien. Qué increíble. Los cables no levantan temperatura, la térmica funciona bien. Escúchame, pero ¿y de tu viejo cuándo dejó de existir tu viejo? ¿Cuándo lo perdiste? Y contame a tu viejo cómo lo tenés en la imagen. Bueno, mi viejo es una persona muy especial, porque yo lo tengo como referente, ¿viste? Mi viejo es un tipo muy laburador, que bueno, laburó a la par de mi abuelo en el boliche. Claro. Pero, ¿qué pasa? Después cuando uno forma familia, imagino que habrán empezado a tener sus conflictos con mi vieja y el abuelo, y buscaron desarraigarse. Y se fue a buscar laburo por su cuenta y se dedicó siempre a ser chofer. Él siempre fue chofer. Laburó en la 3 de Mayo, en la 3 de Mayo. La Mercedes. Existía. Bueno, la Mercedes, claro. Laburó. Bueno, y el último trabajo que tuvo mi viejo fue de chofer de la recolección de residuos cuando era privada. Por allá por la época de Gagliardi. La recolección de residuos era privada, la manejaba una empresa que se llamaba Aseo Sociedad Anónima. Y mi viejo era chofer ahí y falleció en la empresa siguiente. O sea, terminó la licitación de la empresa SEO y llegó una empresa que se llamaba Clivar. Me acuerdo, Clivar. Mi viejo empezó a laburar en Clivar y a los 2 años, 1 año y medio, falleció. ¿Sí? Se sintió mal, yo lo iba a buscar al trabajo. Yo trabajé mucho tiempo de recolección de residuos, también de cola de pato atrás. Claro, sí, qué grave. A los 18 años empecé a laburar ahí en la empresa SEO. Después quedé de chofer cuando cumplí 21 y pude sacar el carnet profesional. Quedé de chofer y pasé a la empresa esa nueva que llegó, que era Clivar, pero me tocó el turno de noche, ¿viste? Claro. Y yo estaba por tener mi primer hijo, el Tommy, estaba en camino, ¿viste? Y no estar a la noche era medio complicado, así que me busqué otro laburo y me fui. Pero bueno, mi viejo se sintió mal ahí, tenía 52 años. Muy joven. Lo pasé a buscar y lo llevé de prepo a buscar una orden de atención. Y le digo, no, vamos a la clínica. Y bueno, no salió. Increíble. Lo internaron en la Arbos y a la noche me llamaron de que había tenido un paro cardíaco y falleció. 52 años, año 1996. Claro, porque aparte vos lo pensás ahora y decís todavía la juventud que tenía, la vida que tenía por delante. Y calculá, yo tengo 57 años hoy, ya viví 5 años más que él, sí, lo pienso un montón de veces. Pero me imagino. El tipo se dedicaba exclusivamente a laburar, a llevar a la guita a la casa, ¿viste? No tenía otra cosa en mente como
desestresarse, que capaz que en esa Claro. época ni siquiera Se hablaba de ni eso. siquiera se hablaba de eso y andás a ver cuáles eran los conflictos internos que tenía él, pero bueno, que ¿Y cómo era con vos? mi viejo era un tipo muy callado, muy permisivo y buena gente, o sea, era un tipo muy querido por nosotros nos partió el alma, o sea, Me imagino. yo estuve muy mal durante, no sé, fácilmente 6 meses, estuve muy mal con la pérdida, porque aparte te parte, ¿viste? Y Te cómo no. parte el alma. Y Pero- aparte cuando lo tenés tan cercano, que hay un ida y vuelta, los viejos de antes no eran muy expresivos, No. de estar besándote y tocándote, Nada, de pero eso no. tenían otra forma tan particular de amar, otra forma de Exacto. guiarte, de la fortaleza que uno veía en ellos, ¿no? Sí, tal cual, como vos decís, mi viejo a mí nunca me dijo una Claro. palabra de afecto, de cariño, de amor. Sí, me acuerdo así cuando llegó un día y me dijo, tenés que venir a trabajar conmigo. De cola de pato, de basurero, que imagínate yo, Claro. ¿viste? Andaba haciendo facha Sí. por la mitad, Claro, obvio. con las últimas zapatillitas, qué sé yo, Y sí. y nunca jamás me atrevería a contradecirlo. Claro, no había opción. Mi viejo a me dijo, decir. tenés que venir a laburar porque me falta uno de los muchachos. Me levanté, así como me había costado, hacía 2 horas, y salí, y me fui, y corrí todo el El día. horario, el turno ese que hacía, juntando bolsas de basura, y a la 1 del mediodía se entraba al centro. Sí. Había 4 rutas. De esas 4 rutas dejaban de hacer lo que estaban haciendo y a la 1 del mediodía entraban al centro, lo que hoy sería un delirio porque no se Claro, puede olvidá. transitar. No, claro. Pero en ese momento se entraban los 4 camiones y hacían el centro entre los 4 camiones. Así que yo me ponía un pasamontaña Para que no te reconozcan. para que no me reconozcan mis amigos y las Qué chicas, ¿viste? bueno, Vos decís, claro. eso fue Increíble. hasta que cobré mi primer sueldo. Cuando me llegó el primer sueldo y vi No, que era claro. un montón de plata, dije, qué vergüenza, ni qué vergüenza. Claro, porque este es aparte, laburo, ¿viste? viste que cuando lo haces, esos primeros trabajos, cuando te llega el primer sueldo, que no sabés ni siquiera qué hacer con la plata. Claro, no sabía ni qué hacer. Yo tenía 18 años, Sí, era el una primer locura. laburo serio de que había tenido y era un montón de plata. O sea, Claro. ¿Y tu vieja? Y mi vieja ama de casa, sí recuerdo que se tejía mucho. Claro. En mi casa estaban las Mirá. máquinas Lagnitax y la doble frontura y había que hacer pompones, todo laburábamos ahí, ¿eh? Todos, Había haciendo que hacer pompones, todo, todos. de banar la lana, ponerle parafina y después tejían. Habían amigas de mi vieja que también venían Sí. a dar una mano a la casa, tejían y se vendía. Y eran los regionales, ¿viste? Entregaban Claro. en las casas de regionales de Bariloche los Los tejidos, pulóveres, los Tan gorritos con famosos. pompón. Por Dios. Los pulóveres de Bariloche, se tenían que actualizar con los nuevos diseños, de hacer todo eso. Siempre ama de casa, una maravilla, cocinaba como los dioses. Y en casa siempre había 10, 12 personas. Claro. Estábamos nosotros, que éramos 7, y 7 había... hermanos. No, éramos Ah, 5 cinco hermanos, hermanos. más ellos 2. Ujú. Y después llegaba el barrio. A veces Todos. llegaba un entenado del barrio La Cumbre, de por ahí atrás, el barrio chileno, Sí. y se quedaba un mes viviendo en casa. Y tu vieja, ningún problema. No, tu vieja, nada, ningún era uno problema. más de la familia. Qué Sí, lindo. era uno más de la familia. Eh, Y después eran catequistas, mis viejos también, Mirá, me acuerdo claro. que Ay, eran qué lindo. chicos. Ahí al lado de mi casa estaba la iglesia Virgen del Carmen, pasaje Gutiérrez y Brown. Así que a misa, primera comunión, mis viejos, los dos eran catequistas. Y bueno, era cuestión de familia. Y te escuchaba hoy que hablabas de La Galería del de la Galería del Sol. Sol y esos lugares donde Sí. comer después Sí. del boliche. Y yo me acuerdo de eso, el Hotel Roma. Sí, estaba Frienza abajo. Estaba Friends Sí, abajo. me acuerdo. Nosotros pasábamos a comer, salíamos del boliche y pasábamos a Friends y era pizza por metro, ¿viste? Claro, sí, me acuerdo. Entonces increíble. nos traían antes, cuando pedíamos un metro de pizza entre 15, Claro, olvídate. nos traían las paneras llenas de unos Ah. pancitos así chiquititos y los condimentos, ¿viste? Mayonesa. Un Me hambre. acordaba de eso cuando vos hablabas hoy y dije, claro, teníamos un hambre. Claro. Claro, era lo que había. Sí, pero sí. aparte vos hablas de eso y decís, yo no sé qué negocio era para el tipo que entremos a un lugar así, porque la verdad que terminaba perdiendo. No, bueno, y sí, terminó cerrando el Claro. Tauro.
No prosperó. Julio Tau. Mirá, sí. Y antes de Friends, en ese mismo lugar había un tenedor libre. Claro. Que no me acuerdo el nombre del Tenés lugar. razón, sí. Había un tenedor libre que estaba en las bandejas esas y pasaban semanas la misma bandeja y que no sabía si era real o no lo que tenía dentro, o sea, porque tenía tanto brillo esa comida que le tiraban aceite arriba como para que brille. Para darle un poco al caballo. Y bueno, nosotros morfábamos en todos lados, pero sí, Claro. pero o sea, estábamos todo el día haciendo actividad y se Todo hacía el día. toda pata. Toda pata. Entonces, Sí. vos donde llegabas y comía 4 platos Claro. de guiso, de Mostacholes. milanesa, lo que sea. Y la vieja no te fallaba, la vieja te hacía Mirá. el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena. Para los que estuvieran en ese momento en la casa, sean 10, 12, la tipa hacía maravilla. Y ahora cuando tenés en tu cabeza como adulto 57 pirulos, va pasando la vida, y en algún momento que te empezás a ser responsable y empezás a saber que el que está al frente de determinada familia o cuestiones sos vos, a veces necesitas un refugio, Y sí. un ratito descansar, ¿viste? Decir, sacar ese agobio de la adultez. ¿En ese momento aparece tu vieja y tu viejo ahí, en la Siempre. mente? Siempre. Bueno, yo estoy viviendo ahora una situación donde estoy, digamos, más tranquilo, viviendo prácticamente solo, aislado, tengo mucho tiempo para meditar y recapacitar y viste, necesito mucha paz porque me estresé mucho, la pasé mal. Claro. Así que hace unos 2 o 3 años que estoy laburando tranquilo y lejos del estrés y del quilombo. La verdad que no está bueno, viste, qué sé yo, cosas que a uno le pasan. Pero sí, estoy pasando por ese momento, mis hijos están grandes, el más chico está fuera de Bariloche. Mirá. Y los dos ya están arriba de los 30, los mayores están arriba de los 30 de mi primer matrimonio, 2 pingazos, buena gente, eso es lo más valioso para mí. Siempre fue lo más valioso para mí, Claro. ser buena gente y el resto es secundario, ¿viste? Sí. No tiene sentido. Es verdad, pero ahora digo, cuando hablas de tus pibes, ¿pudiste hacer el cambio ese de poder llamarle y decirle lo que significan para vos, lo que los querés? ¿Tenés ese poder? Lo hacemos, con los 2 más grandes Qué bueno. lo hacemos permanentemente, Qué bueno. así que, porque también uno aprende de eso, ¿viste? Y los tiempos han cambiado bastante y uno aprende de esa distancia que había con los viejos, que era Sí. totalmente normal y no era falta de amor, eran las formas de ser de aquellas épocas. Entonces Exacto. uno aprende eso y ahora lo trata de transmutar y de hacerlo lo mejor posible, de estar con los nietos. Yo tengo 2 nietos. ¿Cómo te cambia ahí, no? Y te cambia la vida, ¿viste? Y los nietos te dicen, abuelo, te amo. ¿Viste? Ay. El bebito tiene 7 años y ¿viste? Dice, abuelo, te amo. ¿Viste? Y vos decís, claro, todo es nuevo, ¿viste? Sí, Todo sí. es nuevo para uno. Qué lindo, Y- qué lindo. Cuando y bueno. tenés la posibilidad de poder cambiarlo en tu cabeza y darte la posibilidad de soltar un poco, ¿no? De aflojar un poco. Es que sí, es lo único que conviene. Es lo único que conviene. Bueno, aprovecho antes de que me olvide a saludar a un amigazo que está de cumpleaños hoy, que capaz que lo conocés. A No ver. creo, porque no es un tipo muy conocido. Martín Castro. Martín Castro. Martín Castro, hijo de un tipo que compartió el oficio como vos y como Natalia, Muy locutor, bien. Nino Nino Castro. Castro. Qué grande, muy Está de bien. cumpleaños, cumple 56 Martín, así que después nos Todos juntaremos. en la misma edad, son todos viejos ustedes. Estamos che. todos arruinados. Acá llega un mensaje que por ahí nos podés contar también de esta área de tu vida. Cristian Báez dice, Gringo Garza, gran arquero. Aparte. Sí, bueno, sí, lo de grande puede ser, no está ahí, yo no lo catalogo, pero si Cristian lo dice, él es el experto en la materia. Sí, me dediqué a atajar desde los 14 años en el fútbol barilochense, en Independiente. Recalé a los 14 años gracias a Chupete Sergio Hernals. Hernal, sí. Gendarme. Hernal, sí, Gendarme. sí, exactamente. Bueno, a él lo habían echado en un partido medio complicado allá en Jacobasi Mirá, y salió a buscar arquero para reemplazar urgente porque le había pegado una piña al árbitro nada más, No, le habían dado como 2 años. suavecito. Entonces salió a buscar arquero para Independiente y apareció por allá por las canchas de Aguirre, ¿viste? Yo estaba jugando de Estrella del Sur,
que en esa época se llamaba Valdera, Despensa Valderas. Qué lindo, Valdera, qué lindo. Le mandamos un saludo a la familia. ¿Y? Y cae ahí vestido de gendarme con la dirigencia de Independiente. Termino de jugar yo y me vienen a hablar, ¿viste? Me dice, che, estamos buscando un arquero. Yo lo conocía a Chupete Hernal de Sí. Gendarmería Infantil. Claro. ¿Te acordás vos de la época de Sí, Gendarmería Infantil? sí, que no me voy a acordar. Que íbamos ahí, Sí. nos desfilábamos, nos enseñaban oficios, nos Sí. llevaban a pasear en helicóptero, íbamos a Catedral, a Tronador. Claro. Y así que ahí incursioné en el fútbol de la liga. A los 14 años empecé a atajar en primera. Oh, Debut contra Alas, en cancha de Alas. Jugaba Pancho Cerón, de Alas tenía un equipazo. por Dios. Y me gustó el grupito de amigos ahí de Independiente y jugué prácticamente toda mi carrera en Independiente hasta que ascendimos de la B a la A y salimos campeones de la A. Oh, Con el técnico era Federico Pardo, año 92-93, para ir al regional del 93. mira vos. Ahí trajeron un arquero de Buenos Aires, el Rulo París, que Sí. paradójicamente es pelado como corresponde ahora, el Claro. pelado París, que era arquero de Independiente de Buenos Aires. Yo no tenía más nada que hacer ahí, ¿viste? Claro. Así que ellos fueron al regional, yo me fui a jugar ese año de Estudiantes y me retiré de Estudiante. Mirá. Ahí entrené con tu viejo. Tu seguramente. viejo estaba ahí siempre. Sí, mi viejo era director Haciendo de las técnico de todo fue. Director de Sí. entrenador de arqueros. De arqueros. Sí, sí, sí. Entrenador de arqueros. Y ahí estuve yo, 3 días. 3 días. Y tu viejo dijo, vos no es lo No, tuyo, no. agarrás No. otra cosa. Gracias. Seguí por allá. Pero para que me lo diga mi viejo encima, no, de ninguna manera. Escúchame, mirá cómo pasa el tiempo, nos encanta charlar de nuestras cosas. ¿En algún momento te llega la posibilidad de estar en la municipalidad, de estar al frente de una línea que es bastante complicada, que tiene que ver con el tema de las obras, con el tema del mantenimiento? ¿Cómo lo viviste eso? Fue un tiempo bravo. Otra vez el pasamontaña. Sí, no. Yo lo conocí a Gustavo Genuso yo estaba trabajando de jefe de obra en el barrio 10 de diciembre, Sí. cuando se hizo la modificación de hacer todo un esponjonamiento del barrio e ir haciendo casas nuevas Claro. para los vecinos. Eso era el proyecto de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Claro, porque era una toma eso. Claro, eso era toda una toma en su momento atrás, Claro. atrás del Del supermercado. supermercado Talsa. Exacto, Lausen. Lausel. Y bueno, salió el proyecto y a mí me toman de capataz para manejar la gente. Ese es mi laburo Tu laburo, es prácticamente ese, siempre fue ese, ¿viste? Recibir línea de los mandos superiores y trasladárselo a todo el personal, sean 100, 200 o 300. Bien. Ese es mi fuerte, digamos. Así que yo estaba de capataz en ese barrio que dependía de la Fundación Madre de Plaza de Mayo. Y bueno, y hubo un conflicto ahí con la fundación y con los Joclender y todo ese Claro. conflicto que hubo ahí de mentado falta de fondos y qué sé yo, que no llegaban acá a Bariloche, quedaban en el camino. Claro. Y empieza a administrar la obra el Instituto de Tierras y Viviendas, en donde había asumido hacía muy poco tiempo Gustavo Genuso. Claro. Entonces empieza a administrar los fondos del Instituto de Tierras y Viviendas y los empiezan a inyectar de vuelta para que la obra continúe. Para que siga, claro. Y no se quede ese proyecto en el camino, porque estaba bueno, ¿viste? Se hicieron más de 100 casas. Sí, faltaron por supuesto. alrededor de 20 nada más dentro Mirá. de otros lugares en el país. El proyecto se cayó y no se hizo nada. Así que empezó a manejar los fondos y ahí vino Gustavo, hizo unas entrevistas, qué sé yo, limpió un par de Claro. de gente que no tenía más que Sí. no tenía que seguir más, digamos, No, porque ni era hablar. parte de la gestión anterior que estaba investigada. Y bueno, charlando con él me pareció una persona honesta, laburadora, directa, que venía de frente. Y yo no terminé el proyecto, renuncié antes. Me fui porque también me empezó a afectar la salud. Y a mí cuando me empieza a afectar la salud, Claro. las cosas, ¿viste? Yo digo, bueno, Sí. por acá el camino No se es. bifurca, ¿viste? Claro. Es el límite. Se bifurca y hay que tomar otros rumbos. Qué bueno. Entonces renuncié cuando faltaba muy poco, faltaban 20, 25 viviendas para terminar. Creo que quedó ahí inconcluso. Y después cuando gana las elecciones Gustavo,
me convoca. Yo estaba trabajando en una empresa constructora de Viedma, siempre lo mismo, haciendo las viviendas en Altos del Este, Sí. de jefe de personal ahí al fondo de la ESAN, de ahí que se hicieron todos esos barrios, en una empresa de Viedma. Y me convoca porque había ganado las elecciones y me dice, che, te necesito en el plantel para servicios públicos o para esa área. Yo dije, bueno, como tenía conocimiento Claro. de recolección de residuos, dije, me va a poner en Claro, la ahí. recolección, ¿viste? Cuando llego de las vacaciones y me presento en el corralón, Sí. estaba Milano, del secretario de Obras Públicas. Me dice, no, vos sos mi subsecretario. Y, ¿viste? Un poco de palidez me dio, ¿viste? Claro. Pero no, Es tu palo igual. mi palo es estar con la gente. Claro. Y el tema de haber estado tantos años en el fútbol te hace una conexión especial. Y en el corralón municipal había miles de amigos, Claro. o sea, cientos de amigos en todas las áreas. Y como yo no trabajo a la distancia o bajando Claro. línea, yo trabajo a la par del laburante, no tuve inconveniente. Fue un proceso largo, ¿viste? Después, el tema es que es mucho esfuerzo para Claro. vos. Para vos salir bien parado de la política tenés que estar al pie del cañón todos los días. Y yo Claro. estuve 8 años predispuesto y al pie del cañón desde altas horas de la madrugada hasta Claro. última hora del día. Es un Y a esfuerzo. mí físicamente me afectó muchísimo. También el tema de las redes y eso también, si Claro. sos muy sensible te afecta, y si ves que están escribiendo cosas que no son, también te afecta más, porque vos decís, Y sí. yo estoy acá porque realmente amo mi ciudad. Porque aparte en el sector privado siempre te iba bien, digamos, siempre estuviste bárbaro y entonces te termina afectando de alguna Tal cual. manera. Sí, tal cual, Y te afecta. en todo este proceso de vida que has tenido, porque a ver, vos sos nacido en Bariloche, has pasado por muchos aspectos de Bariloche, Bariloche ha ido cambiando la postal urbana permanentemente. ¿Qué ves hoy en la ciudad? ¿Cómo ves a tu Bariloche, a ese lugar que acuna tantos recuerdos, a tu viejo, a tu vieja, a tus hermanos, tus abuelos? Mira, yo creo que Bariloche sigue siendo hermoso. Lo destruye el hablar de más. O sea, hay que hacer más y hablar menos. Porque Bariloche sigue siendo hermoso. Dice, no, pero tardo 20 minutos desde el kilómetro 7 al centro. ¿Y te parece mucho 20 minutos? Está lleno de autos. ¿Cuánto le va a Claro. tardar? Andá a trabajar a Buenos Aires y conseguí laburo en Capital, y andá a vivir a Lomas de Zamora. Y andá a levantarte para ir a trabajar. A ver cuánto tardás. No, pero es que en el Goodwill tardás, ¿cuánto tardás? ¿15 minutos? ¿20? Claro. Entonces, atrás de todo eso que pasa, se arma una bola de nieve, una parafernalia infernal, de que Bariloche es un caos. No es ningún caos Bariloche. Bariloche, pongámosle paños de buena onda. O sea, hay demasiada mala onda, hay demasiado, está todo mal. ¿Por qué? Porque digo que está todo mal porque quiero ensuciar a aquel. Y la realidad es que no es para tanto. Después, qué sé yo tengo una mirada un poquito más positiva de mi ciudad, porque todavía la quiero, porque la voy a querer siempre, porque me fui a trabajar, estuve trabajando en Santa Cruz, en las petroleras, Sí. y extrañaba horrores Bariloche. Entonces, no voy a hablar mal de mi ciudad, no voy a decir, ya no es lo mismo, porque es como todo, yo tampoco soy el mismo que hace 20 o 30 años atrás. Y Bariloche fue creciendo, está bien, con sus dificultades, es muy difícil topográficamente redefinir la ciudad para que funcione a la perfección desde el centro hasta el Yao Yao y que vos puedas venir a hacer un trámite. Sí. Hay que buscar los mecanismos para que la ciudad funcione mejor, pero tiene que ser un proceso. Y ante la propuesta de que en algún momento un gobierno te vuelva a convocar para seguir trabajando en Bariloche, ¿lo harías? Teniendo en cuenta primero lo que tiene que ver y lo que significa Bariloche para vos, pero por otro lado, la vida que te llevó a estar ahí. Sí, no dejaría de trabajar por la ciudad si vienen y me convocan.
lo haría gustoso, pero creo que se viene un cambio. Entonces, es muy probable que eso suceda después de un cambio donde empiecen a haber un poquito de mejores decisiones, de paño frío para la toma de decisiones, y donde no haya tanta violencia institucional entre un bando y otro, porque ¿viste? Claro. Pareciera que hoy, ¿viste? Si no sale un cañonazo de acá, lo tiro yo de acá. Y la verdad que estar entre medio de todo eso es un poco absurdo, patético, ya está pasado de moda. Me parece que aburre un poco esa situación. Si esa situación empieza a cambiar y se empieza a comprender que el camino es otro, yo con gusto me sumo al plantel, porque si se trata de laburar, yo me arremango y le doy para adelante, ¿no? ¿Y qué te parece que le falta a Bariloche? O sea, más allá de todo lo bueno que tiene, ¿cuál sería el punto crucial que haga que esta ciudad se transforme en lo que necesita? Porque estamos todavía, y es cierto, viviendo en un Bariloche para 60, 70 mil personas y se ha desbordado de gente, de autos. ¿Qué crees que...? Y básicamente escuchar a la gente que sabe, que la gente que sabe Claro. no se quiere comprometer porque es ensuciada inmediatamente. O sea, cualquier persona que sabe y que quiere proyectar algo bueno para Bariloche o que le puede traer un beneficio a la comunidad, si no es útil para el que está hoy Beneficio de turno, político. claro, automáticamente salen 50 trolls a defenestrarlo. Escuchar a los que saben, que los que sepan sean escuchados y sean citados por el consejo para recibir su opinión. Hay un montón de situaciones que pueden mejorar la calidad de vida de todos los barilochenses, porque, no sé, proyectos lacustres, Claro. colectivos, ideas, hay que escucharlas. Yo conozco gente de bien que intentó hacer proyectos positivos con el vertedero, con el caso de Carlos Veros, que es uno de los mejores geólogos que tenemos en la ciudad, y bueno, nos hacían piquetes en el vertedero porque decían que queríamos privatizar el vertedero. Te hablo año 2016, cuando todavía no estaba en danza todos los problemas serios que hoy tiene, que a partir de ahí empezó a tener el vertedero. Pero también hubo proyectos anteriores. En el 2009 se había redefinido ya trasladar el vertedero y terminó quedando ahí, porque siempre termina ganando el rol político o la conveniencia política del momento. Claro, a lo que realmente necesitamos. Y no lo que realmente la ciudad necesita. Qué lindo haber hablado con el gringo. Tenemos mucho para hablar, porque tu vida es mucho más que lo que contaste. Sí, hay obvio. tantas anécdotas ahí guardadas, tantas cosas de atorrantes que han tenido ustedes. Linda infancia. Con Linda unos amigos infancia. Qué linda. Hermosa infancia. Unos amigos que la verdad que son Increíble. de destacar. Sí. ¿Quiénes son tus grandes amigos? Y de aquellas épocas, porque viste, uno va rotando, Claro. va cambiando. De aquellas épocas de la infancia, Nicolás Ribco, Sebastián de la Cruz. Muy bien. Un personaje. Bueno, y a Nico también le mandamos un saludo. Sí, grande. Nico. Por Dios. Hablábamos, viste, por ahí está nostálgico y a la noche Claro. se pone a Se escribir, pone manda a escribir, audios de sí. 17 Sí. minutos, No. ¿viste? Lo A pones veces en 2 y no termina nunca Y igual. sigue siendo largo. Sí, sí. Bueno. Dale, Nico. Pero bueno, sí, Bariloche es lindo, sigue siendo lindo y todavía falta que cambie un poco esta vorágine que nos lleva puesto a todos y que bajemos un cambio para que sea más lindo y lo podamos disfrutar más, porque así no se puede. No sé cuánto más vamos a seguir así, yendo a una costa del lago y que esté lleno de pañales, o sea, latas de cerveza. Tenemos que cambiar, si no cambiamos no se puede. Qué lindo, gringo, escucharte. Bueno, el gringo, querido amigo de San Carlos de Bariloche de toda la vida, un tipo que ha andado por todo aparte, ¿no? Desde el trabajo siempre, sobre todo eso, el trabajo, ir adelante con el laburo. Fantástico. Con nosotros en este espacio. Un aplauso grande. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias. ¿Quiénes somos? Las huellas de nuestro Bariloche, hoy junto a Eduardo Garza.
Radio 6 te acompaña con el trabajo profesional de siempre a lo largo de la jornada, con el aporte y la compañía de su comunidad de oyentes. Desde siempre, la referencia